Ok, buenas tardes a todos. Bienvenido a esta conferencia. Tenemos programado para 30, 40 minutos, pero después de esto, después de la conversación, Ya, podemos... ya ¿Aló? abrieron. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, sí, siga, profe Juan. Ok. Ok, esta conferencia es patrocinada por el Colegio de Ingenieros Seccional COGEDE y el profesor Carlos Gutiérrez me ha invitado pues a que le dé esta pequeña charla a ustedes y quiero compartir estos conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera universitaria. El título de la conferencia de hoy se llama Aplicación de campos eléctricos pulsantes de alta intensidad para la conservación de alimentos. Tenemos que hoy en día existe una gran demanda de los consumidores por alimentos que sean frescos, que no sean tratados con un calor muy intensivo porque destruye las proteínas, los minerales, Disculpe, los... profe Juan, un momentico. Por favor, compartir la pantalla que los participantes no la están viendo. ¿No la están viendo? No, por Un favor, momento. compartir pantalla. Share. Tengo que cerrar este para compartir y buscarlo ya. Ahora sí, ¿Puede? profe. Ok. Puede seguir. Bueno, como veníamos hablando, continuamos. Existe una demanda del consumidor que es por nuevos productos, estos productos que sean frescos, que tengan un alto valor nutricional, sin aditivos químicos, un tratamiento térmico suave, y esto nos ha llevado entonces a buscar nuevas alternativas para procesar los alimentos. Recuerden ustedes que la mayoría de los alimentos procesados son sometidos a un proceso térmico intenso, y esto lo que hace es que después del tratamiento hay que reconstituir el producto porque muchos de los nutrientes se pierden con el calor. Entonces, para ello han surgido nuevas tecnologías para procesamiento de alimentos. Entre ellas, les voy a hablar rápidamente de las que tenemos acá. La irradiación de alimentos, que generalmente no es una tecnología nueva, pero ha surgido como una tecnología emergente que se utiliza más que todo para irradiar carnes importadas como pollo, carnes de res que se importan de otros países. Y esto se utilizaba mucho en la ex Unión Soviética, en los países del bloque soviético, se utilizaba mucho la irradiación para conservar las carnes sobre todo. Tenemos otra tecnología que es pulso de rayos X. Esto realmente está en proceso de experimentación y solamente se ha utilizado para hacer pruebas a nivel de laboratorio para eliminar microorganismos, pero todavía no se ha utilizado a nivel industrial. Una tecnología muy interesante que sí se está utilizando a nivel industrial es los pulsos de luz. Hoy en día, en la mayoría de las empresas que venden agua potable, utilizan pulsos de luz, que usan luz ultravioleta para esterilizar el agua. Estos pulsos de luz son buenos para alimentos que sean transparentes, por ejemplo el agua, ¿verdad? Que no tiene turbidez, son excelentes para eliminar las bacterias que estén allí presentes, los virus, etc. Descarga de arcos eléctricos, esto se ha determinado que es tóxico, por lo tanto se ha descartado como una tecnología para ser usada en la conservación de alimentos, pero sin embargo está todavía en proceso de experimentación, al igual que los campos magnéticos oscilantes. Esto se ha hecho son simplemente a nivel de laboratorio para inactivar microorganismos, pero no se ha utilizado en esterilización de alimentos. El ultrasonido es otra técnica también que se está utilizando ya en algunos países de Europa, como en España, por ejemplo, para utilizarla en línea, en líneas de proceso. El plasma eléctrico también es otra tecnología que se utiliza para esterilizar, por ejemplo, manzana, mango,
etcétera. Y aquí se utiliza un gas portador que se calienta a 5000 y tantos grados de temperatura. Sin embargo, el producto no recibe ese calor, sino una especie de nube que pasa a través del alimento y lo esteriliza. Eso es cuestión de microsegundos. La otra tecnología bien importante es las altas presiones hidrostáticas. Las altas presiones también es una tecnología que utiliza presión para esterilizar los alimentos. Y esto puede ser alimentos líquidos o alimentos sólidos. Y se utiliza generalmente en un rango de 400 a 800 megapascal para esterilizar el alimento. El calentamiento ósmico es una de las primeras tecnologías que se utilizó hace 100 años más o menos en algunos países europeos para pasteurizar leche. Sin embargo, hoy en día no se está utilizando. También se utilizan productos químicos y bioquímicos para conservación de algunos productos alimenticios. Hay métodos combinados también, de aquí, por ejemplo, se utiliza bajar el pH, bajar la actividad de agua del alimento, y esto produce entonces un método de conservación. La ultrafiltración también es otra tecnología que se está utilizando en la actualidad para pasteurizar jugos de fruta. Y los electrones pulsados, esta es una tecnología que yo tuve una experiencia también con papas. Aquí se utiliza rayos gamma para eliminar los brotes en las papas. Bueno, en el experimento que nosotros utilizamos, las papas fueron conservadas por más de 9 meses sin que le salieran brotes. Y los pulsos eléctricos pulsantes de alta intensidad, que es la tecnología que yo soy especialista, es una tecnología que ya está en algunos países en práctica y cual tuve la oportunidad pues de trabajar con las personas que desarrollaron este proceso en los Estados Unidos y he podido hacer algunos trabajos sobre eso. Entonces, todo este tipo de tecnología los llamamos métodos no térmicos porque si se llega a utilizar calor, el calor que se utiliza está por debajo de los 65 grados centígrados, que es la temperatura de pasteurización. Generalmente, las temperaturas que se utilizan no llegan a los 30 grados centígrados, pues casi temperatura ambiente. Entonces se le conoce como métodos no térmicos. Estos métodos nos ofrecen la ventaja que hay cambios mínimos en la calidad del alimento, no hay pérdida de nutrientes y flavor, el sabor es fresco, que mantiene las propiedades originales del alimento, bajo consumo de energía en comparación con el proceso térmico convencional y por lo tanto se presentan nuevas oportunidades que necesitan ser estudiadas en profundidad. Entonces, vamos a definir qué son los campos eléctricos pulsantes de alta intensidad y ahora en adelante lo vamos a llamar CPI, campos eléctricos pulsantes de alta intensidad. La definición es la aplicación de pulsos cortos de alto voltaje de 20-80 kilovoltios a un alimento colocado entre dos electrodos en un tiempo muy corto, 10 nanosegundos a 20 microsegundos. El campo eléctrico causa inactivación de los microorganismos, es un proceso físico. El tratamiento con CPI no requiere uso de calor. Y los tipos de alimentos que se han tratado con esto, entre algunos, son leche, jugo de frutas, sopas, salsa, huevo líquido, yogur, agua de desecho, entre otros. Hoy en día ya la tecnología está desarrollada y se está aplicando no solamente en productos líquidos, sino también en productos sólidos, como carne, fruta, etc. Alguna reseña histórica de la pasteurización de alimentos con electricidad data de los años 1920. En Alemania se desarrolló un proceso que se llamaba el proceso ElectroPure, sin actividad de microorganismos como resultado del calentamiento ósmico, utilizando 220 voltios y una potencia de 15 kilovoltios. Se logró activar el Mycobacterium tuberculosis y el Escherichia coli. Ambas bacterias son patógenas, el Mycobacterium tuberculosis es un indicador de la leche y el Escherichia coli se encuentra generalmente en frutas, en hortalizas, en aguas contaminadas, etc. Y es altamente patógeno. El precalentamiento de la leche consistía en calentarla a 52 grados centígrados, luego se hacía pasar por un intercambiador de calor
Y en la cámara, cuando pasaba a través de la cámara, esa corriente aumentaba a 71 grados centígrados, luego se enfriaba el producto y se envasaba asépticamente. Una breve reseña histórica de esta tecnología, que en el año 1915 ya se suministraba leche pasteurizada con electricidad a la ciudad de Liverpool, en Inglaterra. Y los primeros reportes que se hicieron sobre estos métodos fue en el año 1924 por los señores de apellido Betty y Lewis, que reportaron el uso de la electricidad en la pasteurización de leche. Después, en el año 2001, un señor de apellido Dunn reseña que en los años 60 en Alemania se publica la primera patente de CEPAI para pasteurizar jugo de tomate y jugo de naranja. Luego otros señores, Sixman y Hamilton, en 67, inactivaron microorganismos patógenos. Luego Fernández, que es mi persona, y Barbosa, otro señor que trabajó conmigo, pasteurizamos leche en una universidad en los Estados Unidos. Aquí algunas de las personas que han trabajado en esta tecnología: Barbosa Canova de la Universidad del Estado de Washington, Fernández Molina, combinación de Washington State y la UNY en San Carlos, Vega Mercado de la Universidad también de Washington State, Olga Martín Belloso de la Universidad de Lérida en España, Howard Sand de la Universidad del Estado de Ohio. En Alemania, este señor Dietrich Knorr ha trabajado mucho en esta tecnología y todavía sigue vigente. Y de la Universidad de Wales, un señor de apellido Mittal. Son algunas de las personas que son pioneros en la creación de esta tecnología. Ahora, ¿qué podemos hacer en investigación y desarrollo en estas áreas de esta tecnología? Bueno, podemos hacer estudios de vida útil. Esa es una de las áreas en las cuales yo trabajo aquí en la universidad, haciendo vida útil de alimentos. Podemos inactivar enzimas en alimentos, inactivación microbiológica, que está muy bien estudiada. Podemos utilizar métodos combinados, es decir, combinar una de estas tecnologías, por ejemplo, los CEPAI, con otra tecnología no térmica como las altas presiones hidrostáticas, o simplemente combinar esta tecnología de CEPAI con un proceso térmico ya existente en una línea de proceso. Y el otro aspecto es el aspecto ingenieril, que sería estudiar los aspectos de nuevos electrodos, nuevas cámaras, para finalmente hacer la implementación a nivel piloto y luego extrapolarla a la parte industrial. Este circuito que ustedes ven acá es la generación, cómo se generan los pulsos. Tenemos una corriente, se conecta a una corriente eléctrica, luego un transformador la transforma en corriente directa, se tiene una resistencia y un banco de capacitores. Este banco de capacitores almacena la energía que se genera, se tiene un switch y una cámara de tratamiento. Aquí se coloca el alimento, cuando cerramos el switch, el campo eléctrico penetra en el alimento y si hay alguna bacteria que va pasando por ahí, sencillamente la eliminamos o la esterilizamos. Este es un proceso que yo utilicé para la pasteurización de leche descremada. Aquí, por ejemplo, tenemos el tanque de alimento crudo. A través de una bomba peristáltica se hace pasar a través de un intercambiador de calor. Entonces aquí decidíamos si calentábamos la leche un poquito o si la enfriábamos hasta 2 grados centígrados. O sea, cuál de las dos cosas era mejor. Si la calentábamos, esto podía ayudar que al pasarla por la cámara, los microorganismos se destruyeran mucho más fácil. O simplemente la pasábamos a su temperatura normal y al salir de la cámara la enfriábamos. Y luego se pasa al tanque de recepción de alimentos tratados para luego envasarla asépticamente. Y aquí arriba tenemos una computadora donde se monitorean los pulsos y un osciloscopio donde vamos viendo el pulso, el tamaño del pulso que se forma. Este es un pulso de onda exponencial, que fue el que yo utilicé, y una de las desventajas de este pulso es que solamente se utiliza esta parte. Esta cola que se forma aquí lo que hace es que produce recalentamiento en el electrodo, entonces no es muy efectiva.
pero era la que estaba disponible para esa época. Ya vamos a ver que hay otro tipo, perdón, otro tipo de pulso más efectivo. Este es el equipo que ustedes, donde se generan los pulsos. Aquí tenemos el banco de capacitores. Esta es la resistencia que yo les decía en el circuito y este es el switch. Y la cámara de tratamiento está conectada al equipo, que la vamos a ver ahorita del otro lado. Esta es una barra, se llama crowbar. Esta barra está aterrada. Yo trabajaba aquí con entre 30 a 50 mil voltios para esterilizar la leche, matar los microorganismos. Y generalmente después que uno hace el proceso, este equipo queda cargado. Si cualquiera viene el día siguiente a trabajar y no sabe y lo toca, puede quedar electrocutado. Entonces la idea es que antes de encender el equipo, la persona agarra el crowbar y toca los bornes de esto y él se descarga automáticamente. Es una forma de seguridad. Esta es la cámara de tratamiento utilizada. Estos cables que vienen de aquí vienen del equipo que vimos. Y las leches, por acá está la bombita, a la mano derecha, que no se ve acá. La leche se hace pasar a través de esta manguera por la cámara. La cámara tiene un electrodo coaxial internamente y sale por esta manguera. Entonces, entre la cámara y el electrodo hay un espacio, que es la abertura del electrodo de la cámara, que es bien importante porque ese es el que va a determinar la efectividad de los pulsos pasan a través del alimento. Este es un corte transversal de la cámara. Este es el electrodo de alto voltaje que pasa a través de la cámara y esta es la salida. Aquí tenemos el sistema de monitoreo de los pulsos. Tenemos una computadora donde podemos monitorear todo el proceso. Ahí vamos a ver los kilovoltios, el voltaje, el pulso, el tiempo que vamos a utilizar. Y aquí hay un osciloscopio donde se va grabando toda la información y además nos muestra el tipo de pulso que se está utilizando en ese momento. Pero si no queremos, bueno, lo que hacemos es que después que se termine el proceso, entonces esto se graba en un CD, luego se pasa a la computadora en Excel y podemos utilizar la data para hacer las curvas que necesitemos en tratamiento. Este es el electrodo que está por debajo de la cámara y esto está conectado con unos tornillos de plástico. Esto se hacía porque cuando se pulsaba leche, generalmente, si era leche completa, la grasa se pegaba en la parte de abajo del electrodo y producía arco eléctrico. Entonces se generaba una presión bastante abultada, bastante grande dentro de la cámara, y para evitar daño del electrodo, los tornillos se reventaban y no había problema. Pero eso no ocurría así tan constante. Y este es un proceso para nivel de laboratorio, para hacer un proceso, cada microorganismo lleva un proceso de pulso. Entonces aquí tienes la muestra de leche, aquí está la bomba que transfiere el producto a la cámara, luego sale de la cámara y pasa a la muestra tratada, donde se lleva al laboratorio para determinar cuántos microorganismos eliminamos. Lo ideal es que se eliminen 5 logaritmos para que sea aprobada por las autoridades competentes y sea apto para consumo humano. Y aquí arriba está el proceso para monitoreo, el osciloscopio, la computadora, para monitorear el sistema. Este es un equipo nuevo. Fíjense ustedes el monstruo que vimos por allá, ya este es un equipo para hacer experimentos de laboratorio. Tiene 4 inyectadoras acá donde inyecta el producto y aquí la computadora integrada donde colocamos la energía, los kilovoltios por centímetro, es decir, el pulso que vamos a utilizar, y podemos monitorear aquí todo el proceso. Entonces, la inactivación de los microorganismos va a depender de la intensidad del campo eléctrico. Se necesitan por lo mínimo 10 kilovoltios por centímetro para inactivar el Escherichia coli, o sea, como una referencia. Les digo kilovoltios por centímetro porque recuerden que el campo eléctrico, lo que saben de física, el campo eléctrico es igual al voltaje entre la distancia entre 2 puntos. En ese caso es el electrodo y la cámara.
El tiempo de tratamiento viene dado por el número de pulsos. También es importante conocer qué onda estamos aplicando, qué tipo de pulso, de ondas de pulso aplicamos, la concentración y la conductividad del alimento, la temperatura de proceso y la fase de crecimiento de los microorganismos, ya lo vamos a explicar cada uno de ellos, y el tamaño de la célula. Entonces la conductividad baja resulta en un tratamiento de campos eléctricos mucho más efectivo que una conductividad elevada. La conductividad aumenta con la resistencia iónica y la tasa de inactivación aumenta con la disminución en la resistencia iónica del alimento. La tasa de inactivación microbiana aumenta a bajo pH, o sea, aquellos alimentos que son muy ácidos, pH de por debajo de 4.5, son ideales para utilizarlo con esta tecnología porque es bastante efectiva. El tiempo de tratamiento se aplica esta formulita, T es igual a N por tau, donde N es el número de pulso y tau es la duración del pulso o la anchura del pulso. Aquí tenemos el tipo de onda de pulso utilizada, esta fue la que yo utilicé, que es de onda exponencial, entonces esta solamente se utiliza esta parte. Esta cola que se forma lo que produce recalentamiento. En cambio, la que se está utilizando en la actualidad es la onda cuadrada, que se utiliza el pulso completo, la anchura del pulso, todo esto, y esta es bastante efectiva para eliminar los microorganismos. Y estas otras dos ondas que tenemos, caída exponencial bipolar y carga reversa instantánea, están en forma experimental y no se han tenido mayores resultados. La que se ha utilizado en la actualidad es la onda cuadrada. El número de pulsos se aplica esta otra formulita, N igual a FB sobre F, donde N es el número de pulso, F es la velocidad del pulso que se expresa en Hz o 1 sobre segundo, B es el volumen de la cámara de tratamiento, pues en mililitros, y F es el flujo volumétrico, es decir, mililitros por segundo o litros por hora. Como les decía, el tamaño de la célula es bastante importante. Los microorganismos tenemos tres tipos. Los microorganismos gram positivos, como el Staphylococcus aureus, que son coquitos muy pequeñitos, lo vemos a microscopio, de aproximadamente 1 micrón. El E. coli, que es una bacteria gram negativa, que tiene un diámetro de 0.9 micrones y son bastoncitos. Y la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura que es bastante grande. Entonces, para eliminar las bacterias gram positivas, el campo eléctrico no es tan efectivo, porque estas bacterias generalmente son resistentes. Y se debe a que la composición de la pared celular de esta bacteria tiene un componente que se llama peptidoglicano, y ese componente hace que la pared celular sea bastante rígida y por lo tanto los pulsos les cuesta para penetrar el interior de la célula, lo que no tienen las gram negativas. Aquí estas son bastante sensibles, como el Escherichia coli, por ejemplo, al tratamiento con pulso eléctrico. Y más sensibles aún son las levaduras, que son células mucho más grandes. Aquí el campo eléctrico es 100% efectivo. Y la fase de crecimiento tenemos la fase lag o fase de adaptación de los microorganismos del medio, la fase exponencial, que cuando se reproducen las células, y la fase estacionaria, donde ya agotan sus nutrientes y luego se mueren. Entonces, los campos eléctricos son más efectivos en esta fase exponencial, cuando las bacterias se están reproduciendo. Ahí las podemos matar fácilmente. La inactivación de microorganismos, ok, tenemos aquí un ejemplo de Saccharomyces cerevisiae en jugo de naranja, sin tratar como control, y una tratada con campos eléctricos. Fíjense ustedes que la pared celular se rompe, se forman poros que son irreversibles, y el material genético se vacía, ¿verdad? La célula se vacía, por lo tanto el material genético se sale, y la bacteria se muere por inanición, porque ya no tiene nutrientes. Y aquí tenemos otro ejemplo. Son células de Saccharomyces cerevisiae, de una levadura, ¿verdad? En jugo de manzana. Estas son no tratadas, fíjense ustedes que están redonditas, no tienen nada. Y aquí vemos las mismas células tratadas con campos eléctricos. Se aplicaron 40 kilovoltios por centímetro
y son vistas a un microscopio electrónico. Entonces, estas protuberancias que ustedes ven acá son huecos que se forman en la pared celular, que van a formar unos huecos irreversibles. Por lo tanto, se forma lisis, que hace que las bacterias se mueran. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos campos eléctricos? Primero, destrucción de los microorganismos patógenos y alterantes en los alimentos, calentamiento mínimo del alimento, que no hay calor, no se genera calor. El alimento conserva sus propiedades nutricionales y sensoriales. El ahorro de energía en comparación con el proceso térmico convencional entre 40 y 60%. El tiempo de proceso es muy corto porque es en microsegundos. Y lo más importante es que se alarga la vida útil de los alimentos procesados. Algunas limitaciones, que la máxima intensidad del campo eléctrico es hasta 100 kilovoltios por centímetro y de ahí no se ha podido utilizar mayor voltaje. La ruptura dieléctrica que se produce generalmente son arcos eléctricos que se producen en el alimento, dentro de la cámara, cuando hay impurezas o cuando hay gases presentes en el alimento. Si es un alimento líquido, como en el caso de la leche, hay que desgasificarlo para evitar este tipo de cosas. El costo inicial es elevado. En la comercialización, la inversión es elevada inicialmente. Los costos de producción de un litro de leche es de aproximadamente $0,2. Hace 3 días yo lo había calculado y me dio 26.000 bolívares por litro, pero ya hoy creo que da 36.000. Y si seguimos así, de aquí a fin de año debe estar en 500.000 bolívares el litro. O sea que no nos podemos mantener un parámetro fijo. Pero es bastante, no es costoso si comparamos con otros procesos. Hay equipos comerciales de campos eléctricos ya comercializados, por ejemplo, de capacidad de 500 a 2.000 litros para procesar jugo de naranja, unidades de escala comercial de 20.000 litros por hora, en la cual los reemplazos de electrodos son de 100 horas de operación. Y la aplicación puede ser en diferentes tipos de alimentos, en leche, en jugo de manzana, en jugo de naranja, jugo de limón, alimentos procesados. Y tenemos, en Japón se está aplicando en yogures, en otros tipos de alimentos, en carne, en jugo procesado en Estados Unidos. Hay una empresa en Portland, Oregon, que ya está procesando jugos esterilizados con campos eléctricos pulsantes de alta intensidad. Estas son las botellitas comerciales. Aplicación, como les decía, ya pasó de alimentos líquidos a alimentos sólidos y se está aplicando, por ejemplo, en carne. La carne procesada con este tipo de alimentos es más jugosa, es más blanda, retiene mayor cantidad de agua, de tal manera que es una carne más jugosa. Y, por ejemplo, en la extracción de aceite se está aplicando también en algunos países para extracción de aceite de oliva. Eso permite que los frutos tratados con la tecnología hacen que las células presentes en el aceite sean más sensibles y por lo tanto se permeabiliza la membrana, y a la hora de extraer el aceite es mucho más eficiente la extracción. Y aquí tenemos algunos otros productos que se procesan por esta tecnología. Pasteurización de la leche es alguna experiencia que yo tuve con esto, ¿verdad? Tenemos acá una descremadora para descremar la leche. Les decía que fue mucho más fácil tratar la leche descremada que la leche completa, por la sencilla razón de que la leche completa contiene mucha grasa y la grasa hace que se pegue en el electrodo y por lo tanto produce arcos eléctricos. Entonces no es recomendable tratar la leche completa con esta tecnología, pero sí la leche descremada fue bastante eficiente. Entonces vemos aquí en esta gráfica, por ejemplo, este es inactivación de Listeria inocua, que es una bacteria gram positiva que se encuentra en la leche. No es patógena, como su nombre lo indica, es inocua, pero si eliminamos esta bacteria, eliminamos la Listeria monocitógena, que es un patógeno, tiene las mismas características. Entonces la tratamos con 50, 40 y 30 kilovoltios por centímetro, desde 0 hasta 100 pulsos. Entonces vemos acá que se necesitó aproximadamente
se necesitaron 100 pulsos para eliminar más o menos 2.6 logaritmos de microorganismos. Fíjense ustedes ahora la comparación con una gran negativa, que es inactivación de Pseudomonas fluorescens, que es gran negativa. Les decía yo a ustedes hace rato, ¿verdad? Hace poco, que había una diferencia entre la gran positiva y la gran negativa, que la gran positiva no eran sensibles al tratamiento, mientras la gran negativa sí lo es. Fíjense ustedes aquí que aplicamos los mismos pulsos, 50, 40 y 30, y solamente aquí necesitamos 30 pulsos para obtener el mismo resultado anterior, que se llevó 100 pulsos. Entonces vemos ahí que entonces que las bacterias gram negativas son más sensibles a los tratamientos por pulso eléctrico. Esta bacteria Pseudomonas fluorescens se encuentra generalmente en tanques de leche, y si no se lava muy bien, cuando traigan la leche que viene del campo, se vuelve a recontaminar, porque generalmente la bacteria se esconde en la ranura de los tanques y es difícil de eliminarla. Aquí tenemos una combinación de campos eléctricos más calor, calentando la leche a 60 grados y luego pasándola por la cámara. Se vio que la combinación de campo eléctrico y calor fue más efectiva que tratando la leche con pulso solamente. Y aquí aumentamos 5 grados más, de 60 a 65, y el resultado fue aún mejor. El consumo de energía de campos eléctricos es entre 170 a 234 kilojoules por litro, en comparación con el tratamiento térmico convencional, que se necesitan 300 a 400 kilojoules por litro de leche para pasteurizar. Conclusiones en relación a este último punto es que la calidad microbiológica de la leche es aceptable, es menor de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. La combinación de campos eléctricos más calor mantuvo la vida útil de la leche más de 30 días. Los campos eléctricos solos más de 14 días y el calor solo 12 a 14 días. Bajo consumo de energía comparado con el proceso térmico convencional, y el efecto combinado de campo eléctrico y calor a baja temperatura fue más efectivo para conservar la calidad microbiológica y extensión de la vida útil de la leche. Posibilidades de aplicación en Venezuela es elevada. Tenemos materia prima disponible. Aquí no solamente podemos conseguir leche, podemos conseguir fruta. Por ejemplo, hay mucha patilla que se pierde. Esta sería excelente materia prima para procesarlo, el melón, la naranja. Energía eléctrica, le puse una interrogación porque es uno de los problemas que tenemos hoy en día, que falla mucho la electricidad y este proceso no puede faltar la electricidad. Entonces, si mejoramos la electricidad, puede ser excelente. Integración en procesos existentes, se puede, una de las ventajas de esta tecnología es que la podemos integrar a líneas de procesos ya existentes que tienen procesos térmicos. Divulgación de la tecnología es otro aspecto importante. Mucha gente no conoce que esto existe. Capacitación del personal y tener el apoyo institucional. Referencias recomendadas, tenemos aquí este libro que es Control de microorganismos en alimentos. Ok. Hemos quedado por acá, referencias recomendadas. Les decía que estos libros están disponibles en la literatura y que yo tengo un capítulo en este libro de la izquierda, en este de la derecha tengo otro. Esta publicación de este libro está en la biblioteca de la UNILLE y lo pueden conseguir también en internet. Es uno de los primeros libros que se publicó sobre esta tecnología de campos eléctricos. Y este libro también está en la biblioteca de la UNILLE, que fue escrito por mi persona. Y algunos artículos que también los pueden buscar en internet sobre la tecnología, que son de mi autoría también. Muchas gracias y quédate en casa. Ok, profe Juan. Ahora vamos a empezar con el ciclo de preguntas de los participantes. Les recomiendo y les recuerdo a los participantes que hagan sus preguntas en el chat de la aplicación Zoom, y el profesor, cuando deje de compartir pantalla, él va a ver las preguntas que ustedes realicen y va a ir
respondiendo una a una sus inquietudes. Lo otro que le queremos comentar es que queremos que nos digan sus nombres y apellidos y de dónde nos escribe, si es de alguna organización o si es particular. Muchas gracias. Ok, estamos abiertos para las preguntas que quieran hacer. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias a FinProsieco, la Fundación Instituto de Mejoramiento Profesional del Colegio de Ingenieros del Estado Cojedes. Estamos atentos, junto con el profesor Juan Fernández, a sus inquietudes, dudas referentes al tema tratado en el día de hoy. Sí, cualquier pregunta que ustedes tengan me pueden escribir también a mi correo, jfermon@gmail.com. Profe Juan, por allí ya tenemos la primera pregunta. Profe Juan, ¿me escucha? Sí, pero no veo ninguna. Ok, se la leo. El iPhone de Fran. Por favor, enviar sus preguntas en chat para todos, nombre, apellido y organización. Frank nos pregunta, ¿ya cuánto tiempo se lleva trabajando eso en Venezuela y qué empresa lo trabaja? En Venezuela ninguna. Solamente se han hecho experimentales a nivel de laboratorio, pero ninguna empresa se ha interesado por esto. ¿Alguna otra pregunta de otro participante? Ajá. Esta es Camilo Hidalgo, estudiante de ingeniería, dice, ¿qué le sucede al alimento al someterlo a más de 100 kilovoltios por centímetro? No, kilovoltios por litro, no, por centímetro. O sea, el campo eléctrico se expresa en voltios por centímetro. Realmente el alimento no le va a suceder nada, simplemente que los equipos que hay no soportan 100 kilovoltios por centímetro. Ideal fuera que soportaran más de 100, entonces el tiempo sería mucho más corto. Okay. Sí, para Oscar el tratamiento que el flujo que se utilizaba era aproximadamente 8 mililitros por segundo, porque era una cámara a nivel de laboratorio. Claro, al extrapolarlo a nivel industrial, el flujo va a cambiar. Hace mucho más, hace mayor cantidad de productos pasando por segundo o por hora. ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? Les recordamos que estamos en este ciclo y aprovechen a aclarar sus dudas acerca del tema presentado en el día de hoy. A José Flores dice, ¿cuántos litros por hora podemos tratar a nivel industrial?
depende el equipo que tenga. Hay equipos que pueden procesar hasta 20.000, hasta de 500 a 20.000 litros. Entonces eso va a depender de la cantidad de producto y del equipo que se tenga para el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Para pregunta Alonso Mendoza, ¿solo es utilizada esta tecnología en líquido? No, ya se está utilizando en productos sólidos. En grano no se ha utilizado, pero podría ser. Es cuestión de experimentar. El equipo más recomendado depende del producto que se vaya a procesar y hay varios factores que hay que tomar en consideración, si se va a tratar el producto solo o se va a hacer en combinación con otro, con calor, pero generalmente los equipos son estándares. Lo que va a variar es el proceso, para qué tipo de alimento lo va a utilizar. Al comienzo los equipos eran muy costosos, pero en la medida que la tecnología se ha ido masificando también la producción de equipos y hoy en día los equipos están por debajo de los $500,000. Con $100,000, $200,000 puedes comprar un equipo para procesar de repente 100 a 200 litros por hora, como una especie de pequeñas granjas, pues pueden utilizar esta tecnología. Si requiere un equipo a nivel industrial, los costos son mayores porque la capacidad es mayor. Las empresas que venden los equipos generalmente, hay una empresa en Francia y hay otra en Estados Unidos y en algunas universidades como la Universidad de Ohio State, en el estado de Ohio, se están produciendo equipos a nivel industrial y a nivel piloto, que son mucho más económicos que si lo produce una empresa comercial. Generalmente tienen un costo menor porque es producido por una universidad. Profe Juan, hay otra pregunta de Andrés Castillo, estudiante de Ingeniería Agroindustrial de la UNEYESBIT, y dice lo siguiente: ¿existen investigaciones para desarrollar equipos que soporten voltajes mayores? En la actualidad no. Generalmente en eso es que se está estudiando, ¿verdad? Para, como decía yo, ¿verdad? La parte de implementación es estudiar qué tipo de equipo se puede utilizar, qué tipo de electrodo, qué tipo de onda. En base a eso es que se puede diseñar un equipo que pueda soportar más de 100 kilovoltios por centímetro. Pero es un poco cuesta arriba porque hay que tener materiales también que puedan soportar todo este tipo de voltaje. Tenemos por acá otra pregunta de Jesús Aular, estudiante de Ingeniería Agroindustrial. ¿Por qué este método no se utiliza a nivel industrial en Venezuela? Bueno, mira, es muy difícil inculcarle a los industriales una tecnología nueva cuando ya ellos tienen una establecida. Entonces, ya por miedo a que de repente no les va a hacer el mismo efecto que la que tienen, pues ya están acostumbrados a una tecnología. Pero lo ideal sería ponerla en implementación y arriesgarse. Si se conoce que la tecnología es buena, no debería haber problema. Pero en la mayoría de los países, las industrias ya tienen una tecnología establecida y realmente no quieren salir de lo que tienen y es difícil inculcarles que usen esta nueva tecnología. En Venezuela realmente es bastante cuesta arriba por todos los problemas que existen. Falta de electricidad, falta de agua, bueno, una serie de cosas. Importación de algunos materiales que tienen que ser importados.
Entonces, ahorita en el país es bastante cuesta arriba aplicar esto. Muchos componentes electrónicos que llevan las cámaras no se consiguen, acá hay que importarlos. Y como el país está bloqueado prácticamente, es difícil conseguirlos así tan fácil, y si los traen es un costo bastante elevado y eso va a aumentar los costos del equipo. Otra persona que pregunta cuál es la diferencia de duración que puede tener un producto que no se le haya realizado este proceso a uno que sí se le haya realizado. Hay que experimentar, hay que tratarlo para ver cuánto se lleva y luego hacer la comparación, pero así a simple vista no se puede decir cuánto tiempo va a llevar. Pero generalmente los tiempos de proceso son en cuestiones de nanosegundos a microsegundos, es muy rápido el tratamiento. Si se utiliza esta tecnología, ¿es aceptada por la sociedad o es criticada como los alimentos genéticamente modificados? Este método tiene efectos secundarios en los alimentos a largo plazo o ya está siendo aceptada. Realmente se ha estudiado bastante esto. En primer lugar, que el producto no se ha sometido a un calor intenso. O sea, es prácticamente una tecnología en frío. Y se han estudiado todos los factores que pueden influir, que puedan tener consecuencias posteriores en la vida humana, y no se han encontrado cosas importantes pues que puedan decir no porque va a hacer daño. Realmente no es inocua por hasta ahora. Y lo importante de la tecnología es que el producto se mantiene fresco porque no es sometido a un tratamiento térmico intenso, como en el caso de la pasteurización, que son 65 grados por 15 segundos. Entonces ahí se destruyen todas las vitaminas, los minerales, y después hay que reconstituirla. En cambio aquí no, aquí te mantiene lo que el producto, los minerales, los nutrientes que el producto originalmente tenga. O sea, te tomas un vaso de leche pasteurizada con esta tecnología como si te tomaras un vaso de leche recién sacado de la vaca. Bueno, profe, creo que por ahora ya no tenemos más preguntas. Bueno, Podemos dar... y las gracias a los participantes. De todas maneras, les vamos a hacer llegar a todos la presentación en PDF para que ustedes la tengan. Y cualquier pregunta adicional me la pueden enviar al correo, con mucho gusto trataré de resolverla. Muchas gracias a todos. Pasen una feliz tarde. Bueno, muchas gracias a todos los participantes de esta videoconferencia presentada por el conferencista PhD Juan Fernández, que llegó a ustedes gracias a FinProSieco. Les recuerdo que somos la fundación del Instituto de Mejoramiento Profesional del Centro de Ingenieros del Estado Cojedes. De igual forma, los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, FinProSieco, en Instagram, para que estén pendientes y atentos a cualquier otra actividad que pueda ser programada por nosotros. De antemano, pues bueno, muchas gracias y que tengan una feliz tarde.